Y también vamos a avanzar hoy comunicándole a todos los colombianos sobre el Plan Nacional de Vacunación. Hoy está con nosotros el señor viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, y vamos a hablar de cómo avanza la vacunación para menores de 80 años. Y también, señor viceministro, vamos a hablar sobre cómo se está comportando la pandemia en varias ciudades del país. Hemos visto en algunos lugares que han subido casos, que han subido ocupación de UCIs, y estamos siempre llevando el mensaje de alerta. Más aún cuando vemos que en países como Francia, Italia y en países de la región que también han tenido el avance de procesos de vacunación, han visto un resurgir bastante alto de los casos. Por eso el hecho de tener vacuna, el hecho de vacunar, no quiere decir que nos despojemos de las medidas no farmacológicas, como el uso del tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones. Ahora, cuando vemos que en el mundo hay distintos linajes, cepas, que por supuesto se están enfrentando también con la vacuna, es muy importante tener en cuenta que el mayor riesgo es propiciar aglomeraciones y no tener el distanciamiento físico y, por supuesto, el uso riguroso del tapabocas. Señor viceministro, antes de darle la palabra, yo quiero invitar a que los colombianos en sus casas vean este testimonio sobre la vacunación para menores de 80 años. El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 empezó con la etapa 1, que incluye talento humano en salud y mayores de 80 años. Recientemente, desde el Ministerio de Salud y Protección Social se dio apertura a la etapa 2, vacunación que se irá dando de manera progresiva. Esta apertura no significa que se deje vacunar a quienes están en etapa 1, con un enfoque en los mayores de 80 años, a quienes las IPS y EPS deben encontrar y brindar toda la información necesaria para la aplicación del biológico. A la fecha, se han vacunado más de 560.000 mayores de 80 años y continúa el proceso de búsqueda para vacunarlos. Si a usted o a un familiar mayor de 80 años no lo han contactado, llame o asista a la IPS que lo atiende. El único requisito que necesita es su cédula. Adicionalmente, es fundamental recordar que deben ir desayunados y para quienes se encuentran en tratamiento, seguirlos y hablar con su médico tratante sobre la vacunación. Recuerde también siempre informar si se han presentado alergias o las enfermedades de base que tenga. Y por último, los cuidadores pueden acompañar en el proceso a los adultos mayores de 80 años. Es muy importante este plan nacional de vacunación y sobre todo cómo avanza con los menores de 80 años, resoluciones que fueron emitidas por el Ministerio de Salud con claras instrucciones impartidas desde la Casa de Nariño. Yo les dije al equipo que tenemos que seguir dando estos pasos, obviamente sin menoscabo a que las personas mayores de 80 años que no se han vacunado deben y pueden ir sin cita previa a ser vacunados de manera rápida. Señor viceministro Luis Alexander Moscoso, lo escuchamos. Buenas tardes, señor presidente, a todos los compañeros y colombianos. Efectivamente, presidente, estamos completando un mes del esquema de vacunación. Recordar que iniciamos con el talento humano en salud de primera etapa. En este grupo de población ya llevamos un número muy importante, más del 90% de estas personas cubiertas. Ya estamos aplicando las segundas dosis de este grupo de población. Igualmente iniciamos con las poblaciones de 80 y más años. Iniciamos en los centros de larga estancia, en las instituciones penitenciarias, pero también en todos los adultos mayores de esta edad, y vamos avanzando con la segunda etapa. La semana pasada se dio apertura a esa segunda etapa, inicialmente con la segunda etapa para personal de salud, y estamos iniciando el proceso con otros grupos prioritarios de los de 80 y más años. Tenemos centros de larga estancia de 60 a 80 años, tenemos instituciones penitenciarias de 60 a 80 años, pero también vamos a iniciar con el proceso, como lo dijo el señor ministro, de vacunación de 75 a 79 años, y así progresivamente iremos incorporando otros grupos de población importante. Pero esto no significa, señor presidente, que nosotros hayamos dejado de trabajar con las personas de 80 y más años. Las seguiremos buscando, las seguiremos ubicando y seguiremos trabajando, motivándolas para que se vacunen. Por esto es muy importante un llamado de atención a todos estos grupos. Por favor, necesitamos que los adultos de 80 y más años y los demás grupos se vacunen. Hoy daremos un balance importante sobre las cifras de vacunación. Presidente, a la fecha hemos vacunado 562.970
personas de 80 y más años, y seguimos con el proceso de búsqueda porque el objetivo es llegar a todos. En Bogotá se han vacunado 106.000 mayores de 80 años, en Antioquia 58.120, en Cundinamarca 47.000 y en Santander 28.200. Igualmente hemos vacunado en todo el país y algo muy importante, ya hemos llegado a 1.091 municipios con el proceso de vacunación. Y un mensaje para todos los adultos: si a usted no lo han contactado, puede dirigirse a su IPS donde históricamente lo atienden o llamarla para ser agendado. El único requisito que necesita es su cédula, pero si adicionalmente usted está en una ciudad distinta o desea que ser vacunado en otra IPS distinta, la cual conoce y le quede cercano, igualmente puede ser vacunado. El único requisito que necesitamos es que usted tenga 80 y más años y disponga de su cédula. Una invitación muy especial a todas las personas de 80 y más años y a todas las personas que están en el proceso de vacunación. Hay que llegar correctamente desayunado, correctamente con las raciones, con las dietas que le corresponden, pero también haber tomado los medicamentos y tener mucho cuidado y advertir al personal de salud sobre alergia y otras condiciones de salud que permitan mejorar la observación y el seguimiento. Igualmente recordar que debe estar acompañado, si lo necesita, de los cuidadores. Y recuerde a las personas que no se han vacunado, nuestro proceso de vacunación en Colombia es seguro y eficaz. No se deje llevar por cuentos que no son ciertos. Si usted tiene dudas, informe de su médico, infórmese de las comunicaciones oficiales, diríjase a las secretarías de salud, diríjase a su IPS y obtenga información. Recuerde que la vacunación es una responsabilidad con usted, con su familia y con toda la sociedad. Sobre el siguiente tema, presidente, que usted preguntó, estamos preocupados por el incremento de casos en el país. Tenemos hoy una mayor positividad, tenemos hoy un leve incremento en la ocupación general de unidades de cuidado intensivo, y yo creo que aquí viene un llamado general para todos los colombianos. No es momento de relajarnos, no es momento de olvidar las medidas preventivas y todas las medidas de bioseguridad. Es un momento de aplicarlas fuertemente para disminuir y evitar que volvamos a tener un inicio de una curva de contagio. En Santa Marta, si me colocan la diapositiva, en la ciudad de Santa Marta tuvimos un pico que se inició en el mes de febrero, muy probablemente asociado a carnaval, a fiestas, a otras actividades que desafortunadamente generaron en gente joven que regresara a sus hogares, a sus nichos comunes, hicieran contagios de segunda infección y nos llevó a temas de contagios importantes. La siguiente, por favor. Esa cifra de contagios importante desafortunadamente nos trajo la pérdida de vidas, y la siguiente diapositiva, por favor, y nos está trayendo una ocupación importante de las cifras de unidades de cuidado intensivo. Ven en color rosado ese crecimiento importante que nos llevó la semana pasada a tener ocupaciones cercanas al 90%. Esto puede ocurrir en cualquier ciudad si nos relajamos y no nos cuidamos. Esto mismo que está ocurriendo en Santa Marta, mucho cuidado en las ciudades de Ciénaga y el departamento del Magdalena, y en menor efecto también los tenemos en el departamento de La Guajira, del Atlántico, de Cesar y de Sucre. Pero también tenemos una alerta sobre la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia. Tenemos un aumento de la positividad en esta ciudad. Siguiente, por favor. Y tenemos adicionalmente, siguiente, y empezamos a tener un mayor incremento en la ocupación de unidades de cuidado intensivo. Hoy estamos en el 71%. Hoy, en revisión a solicitud suya, presidente, y del señor ministro, revisamos con el departamento de Antioquia y encontramos que los problemas están asociados a mayor movilidad, pero a relajamiento de medidas. No es momento para descuidarnos, es momento para cuidarnos. Viene Semana Santa, vienen temas de riesgo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, apreciado viceministro Luis Alexander Moscoso. Lo voy a invitar a que contestemos preguntas que nos envíe la ciudadanía relacionadas con el Plan Nacional de Vacunación y también algún otro interrogante. ¿Cuál es la primera pregunta para el día de hoy? Buenas noches, presidente. Mi nombre es Mariana Sánchez y mi pregunta es: si estuve embarazada, ya tuve a mi bebé y estoy lactando, ¿puedo vacunarme contra el coronavirus? Mariana, muy buena pregunta. Hemos sido muy claros que durante el proceso de embarazo no se debe aplicar la vacuna,
pero una vez nacido el bebé y estando además en proceso de lactancia, no hay ninguna contraindicación, no hay ninguna preocupación si se aplica la vacuna. Entonces la respuesta es sí, después de tener el bebé, perfectamente se puede aplicar la vacuna. ¿Usted quiere complementar algo adicional, doctor Moscoso? No, señor presidente, yo creo que los estudios, nos basamos en los estudios y esto es lo que indican. Después de la gestación se puede vacunar sin ninguna dificultad. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Carreño. Presidente, por favor explíquenos qué está pasando con la vacuna de AstraZeneca, teniendo en cuenta que es una de las que adquirió el país. Muchísimas gracias, Sebastián, por esa pregunta y quisiera decir lo siguiente. Vimos en los últimos días que algunos países europeos de manera preventiva habían suspendido el suministro de las vacunas de AstraZeneca, toda vez que había unos casos mínimos, pero unos casos de algunos trombos que se habían presentado en algunos lugares. ¿Qué se hizo? La Organización Mundial de la Salud hizo una revisión exhaustiva y el día de ayer dio un comunicado muy claro donde primero hacía el análisis de la vacuna, todos los procesos por fase, y miraron si había algún tipo de relevancia estadística que permitiera tener un riesgo generalizado con el uso de la vacuna. Y ellos se expresaron con claridad, la vacuna de AstraZeneca es segura, segura. Y también vimos un pronunciamiento de la Autoridad Europea de Medicamentos el día de hoy. Entonces, lo que podemos decir con esa información, basado además en esos testimonios que son confiables y creíbles, es que es segura la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. Colombia compró 10 millones de dosis para 5 millones de colombianos de manera directa y también dentro de la distribución del sistema multilateral COVAX también se hará una distribución de vacunas de AstraZeneca. Por lo tanto, el mensaje que queremos transmitir es que no existe en este momento ninguna preocupación sobre la aplicación de esa vacuna. Viceministro Moscoso, ¿usted quiere agregar algo adicional? Sí, presidente, agregar que parte de los países que habían tomado esa acción preventiva ya empezaron a levantar esa acción preventiva y estaban empezando a vacunar con AstraZeneca. Las vacunas de AstraZeneca son seguras y eficaces y vamos, cuando ingresen al país, a proceder a hacer su aplicación con todas las medidas de seguridad correspondientes. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Diana y mi pregunta es, ¿una paciente diagnosticada con urticaria puede vacunarse? Gracias. La información preliminar que tenemos es que sí, una persona con urticaria puede vacunarse. Siempre es bueno también tener algún tipo de recomendación médica de quien está tratando esa patología, pero sí puede hacerlo. Ahora, me gustaría que el viceministro Luis Alexander Moscoso, desde el punto de vista médico, también haga alguna referencia a este aspecto. Sí, señor presidente, no hay contraindicación alguna para que una persona con un proceso dermatológico de este tipo deje de ser vacunado. Existen algunas recomendaciones, por ejemplo, para la vacuna de Pfizer para personas con efectos alérgicos severos, los cuales están siendo evaluados por las diferentes IPS, pero ese es un caso excepcional. Las vacunas son seguras y eficaces y las personas con estos problemas pueden vacunarse sin ninguna limitación. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Paula Herrera y quisiera saber si las personas con problemas coronarios pueden aplicarse la vacuna. Muy buena pregunta, Paula. La respuesta es sí, ya lo hemos dicho en varias ocasiones acá. No existe ninguna contraindicación. Siempre también es bueno tener el comentario por parte del médico que está tratando esa patología coronaria y de tal manera que el médico haga una valoración sobre la relación de costo-beneficio de aplicarse la vacuna. Pero la vacuna es aplicable, siempre se hace la recomendación de tener el dictamen médico, pero yo creo que con eso estamos despejando cualquier duda. Doctor Moscoso. No existe ninguna contraindicación ni limitación de aplicación de la vacuna para personas con problemas coronarios, pero si usted desea, como lo dijo el señor presidente, puede obtener el concepto de su médico, pero no hay ninguna limitación ni ninguna restricción. ¿Qué otra pregunta tenemos?
Buenas noches, señor presidente. Mi nombre es Andrés Felipe Flores. Si un paciente es oncológico, tiene diabetes e hipertensión, ¿puede vacunarse contra el coronavirus? La respuesta es sí. Claro que puede vacunarse, pero además claro que sí, debe vacunarse. Entre otras cosas porque esas son patologías que se han visto tienen una relación con la mayor causa de muerte por parte de esta enfermedad en la población colombiana. Así que no hay ninguna contraindicación, es un deber hacerlo, pero además es una forma también de protegerse y de proteger a los seres queridos. Viceministro Moscoso. Como usted lo dice, señor presidente, es un deber personal con usted, con su familia. Las personas que tienen estas patologías, estas comorbilidades, tienen un mayor riesgo de enfermar, tienen una mayor posibilidad de hacer casos severos y desafortunadamente de tener desenlaces no adecuados. Entonces estas personas deben vacunarse. Es una solicitud, es una petición y no hay ninguna contraindicación para hacerlo.